Muy buenas tardes. Vamos a abordar los procesos declarativos especiales correspondientes a la asignatura procesal especial encabezada por la doctora Belkis Karime Bonilla Coneo y presentada por los estudiantes Luz Miriam Rojas, Giancarlo Navarro y Olaris Ochoa. Estos procesos declarativos especiales son 4: expropiación, deslinde y amojonamiento, proceso divisorio y proceso monitorio. El proceso de expropiación lo hemos contemplado en el artículo 399 del Código General del Proceso y contiene 13 numerales que los invito para que los lean y quede más clara este concepto de expropiación, pero es nada más y nada menos que la extinción del derecho de dominio de un particular sobre un bien para utilidad pública de interés social, definidos por el legislador cuando la persona se niegue a enajenarlo. El objeto de esta expropiación tiene que ver con la relevancia o la importancia del bien común que prevalece o está por encima del bien particular. La demanda siempre se dirige en contra de los titulares de derechos reales, bien sea principales o accesorios. Contra el bien cuando éste se encuentra en litigio, entonces la demanda va en contra de los que se encuentran enfrentados ante este litigio. También va en contra de los tenedores, en contra de los arrendatarios del bien, y si este bien se encuentra hipotecado o en alguna garantía, entonces también la demanda va dirigida ante estas entidades donde el bien se encuentre en garantía o hipotecado. La expropiación dice que toda entidad pública que presente este tipo de demanda debe acompañarla mediante un dictamen pericial, sobre todo donde indique el valor del bien. La expropiación, el legislador le corre el traslado al demandado, pero este traslado que le corren al demandado es únicamente por 3 días y es como para que el demandado se entere de la situación o de la demanda que tiene en su contra, porque 3 días no van a ser muy importantes para la necesidad que él tenga de conseguir la documentación pertinente para aportarla. Además que el demandado no puede presentar ningún tipo de excepción. Solamente se puede oponer al valor o al avalúo, pero siempre y cuando presente o acompañe esta contestación por un avalúo que provenga del Agustín Codazzi o de alguna lonja de propiedad raíz que tenga veracidad. La expropiación, si el demandado logra presentar el avalúo, se le corre entonces el traslado al demandante. Entonces el legislador citará a una audiencia a los peritos de las dos partes que se van a enfrentar entre ellos para resolver el valor de las indemnizaciones y el pago que se le realizará al demandado, pero siempre y cuando el bien no presente ninguna medida cautelar, no tenga ninguna hipoteca o no tenga ningún embargo o ninguna medida cautelar. Buenas tardes, profesora. Pues en el siguiente tema tenemos el deslinde
deslinde y amojonamiento. Pues, bueno, cuando tenemos una propiedad, no pases, devuélvete. Buenas tardes, profesora. En el tema de hoy, pues, le traemos el deslinde y el amojonamiento. Cuando nosotros tenemos una propiedad, lo primero que debemos tener en cuenta es identificar y separar nuestra propiedad de las propiedades del vecino. ¿Y cómo se realiza eso? Pues a través de linderos, que implica la marcación de estos para identificarlo física y materialmente, que se conoce como amojonamiento. Esas cercas que conocemos como cercas de alambrados y cuestiones así, son las que catalogamos como linderos y amojonamiento. Sigamos. Bueno, partes legitimadas para demandar el deslinde y amojonamiento. Cuando exista una discusión respecto a los linderos de un terreno o propiedad, los afectados interesados pueden recurrir a un juez para que mediante la sentencia fije los linderos que correspondan, y las partes legitimadas las encontramos en el artículo del Código General de Proceso, en el artículo 400, que son estas personas: el propietario pleno, el nudo propietario, el usufructuario, el comunero, el poseedor material, siempre que tenga más de un año de posesión. Como nos damos cuenta, no solo el poseedor del dominio puede demandar el deslinde de una propiedad. Sigamos con el siguiente tema. ¿A quién se le debe demandar cuando se pretende el deslinde? Naturalmente que se debe demandar a los dueños de los predios colindantes con quien se discute el lindero, cuando hay dificultades acerca de la marcación del terreno, como lo señala el inciso según del artículo 400 del Código General de Proceso, que dice: la demanda deberá dirigirse contra todos los titulares de derechos reales principales sobre los inmuebles objeto del deslinde que aparezcan inscritos en los respectivos certificados del registro de instrumentos públicos. Si el vecino, pues, de enfrente corrió la cerca o la tapia unos metros, es a él a quien hay que ponerle la demanda. Seguimos con el siguiente tema. Requisitos para la demanda del deslindamiento. Por cuestiones de tiempo, solamente me queda indicar que en el artículo 401 del Código General de Proceso señala que el demandante debe expresar la demanda los linderos que reclama con los predios circundantes, que habrían de ser objeto de marcación de su propiedad. Muchas gracias. Rápido. Buenas tardes, mi nombre es Olaris Ochoa Herrera y hoy les voy a hablar sobre los procesos divisorios. Los procesos divisorios los encontramos en el capítulo 3, artículo 406. Bueno, los procesos divisorios son un proceso judicial que le permite al copropietario de un bien, ya sea mueble o inmueble, poder acabar con la copropiedad y separar su patrimonio del resto de los copropietarios. Esto lo que quiere decir es que todo comunero tiene derecho a pedir que se divida o que se venda ese bien para así poder repartir de manera uniforme este bien. Para la venta del bien es posible iniciar un proceso divisorio ante un juez civil del lugar donde se encuentra el bien. Bueno, esta demanda debe dirigirse al demandado y aquí ellos deben presentar una prueba, una evidencia donde se muestre claramente que estos son
con dueños. En dado caso se evidencie que el bien está sujeto a un registro, también se debe presentar un registro, un certificado donde se evidencie el estado del bien, y este comprende un periodo de 10 días. Ahora bien, en cuanto a la división de la copropiedad, la ley 675 del 2001, en su artículo 11, nos dice que la copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes deberá ser objeto de división dentro de un plazo no superior a un año. Por otro lado, podemos decir que todo aquel que tenga calidad de comunero debe presentar su título, que en este caso es la escritura pública, para que así se pueda reclamar este bien. Y por último, todo comunero, ya sea demandante o demandado, que tenga mejoras, puede presentarlas en la demanda o en la contestación de manera clara, obviamente especificando cada una de estas, y esto se dará bajo un juramento estimatorio. Por otro lado, este debe presentar mediante un dictamen pericial el valor del bien, el tipo de división que fue procedente y la partición. Ya esto es un poco más excepcional si la persona quiere reclamar las mejoras. Eso ya es aparte. Muchas gracias. Ya que no existen documentos que se puedan ejecutar directamente. Es un proceso específicamente que sirve para intentar construir un título por una obligación. Como dije anteriormente, pues no se tiene ningún soporte válido. Entonces, por medio de la confesión se logra la aceptación de la deuda. Esta le dará la veracidad, la validez, la eficacia a un título claro, expreso y exigible, y tiene 10 días para pagar, ya que se constituye la obligación. La demanda debe cumplir con los requisitos para que el legislador pues requiera al deudor. ¿Para qué? Pues simple y llanamente para que pague o niegue la deuda total o parcialmente en un plazo de 10 días a favor del acreedor. Si el deudor es absuelto, se decretará una multa por el 10% sobre el valor de la cuantía a favor del deudor y en contra del acreedor. Si el deudor acepta o satisface la obligación, se declarará terminado el proceso por el pago o por la aceptación del deudor. Pero si el deudor se opone y es condenado, también se multará por el 10% sobre el valor de la deuda. Si el deudor no comparece o guarda silencio, el legislador dictará sentencia y se continuará la ejecución del proceso. Pero si el demandado contesta en su oportunidad las razones por las cuales no debe total o parcialmente esa deuda, además de eso debe aportar las pruebas para que se resuelva por el proceso verbal sumario. El juez dictará auto para audiencia con traslado al demandante por 5 días para aportar pruebas adicionales si las tiene. El proceso monitorio no admite ni la intervención de terceros, ni las excepciones previas de reconvención, ni el emplazamiento del demandado, ni nombramiento al curador ad litem. Muchas gracias.